quiero hablar de un tema que tal vez no se habla mucho o no se quiere hablar mucho, porque suena un poco fuerte. Es cuando Dios no nos contesta. ¿Usted sabe que a veces Dios no nos contesta? No, puede que suene un poco hereje, ¿verdad? Pero hay veces que Dios guarda silencio. Hay veces que Dios no nos contesta. Y muchas veces nosotros nos desesperamos en los tiempos que Dios nos contesta. Y uno dice, es que le he pedido tanto a Dios, le he pedido tanto a Dios, le he clamado tanto y nada que se me soluciona. He encontrado personas que dicen, es que Dios no me escucha. Yo le hablo, le oro y le oro y Dios no me escucha. Es que ¿por qué Dios escucha tan fácil a X persona que le pide algo inmediatamente se lo da y a mí no? Entonces, creo que es importante hablar de este tema porque en todo eso se encierran grandes principios y grandes verdades para los hijos y para el pueblo de Dios. El Salmo 22:1 el versículo 1 y después el 14 es un salmo que se llaman salmos mesiánicos. No sé si ha escuchado esa palabra. Los salmos mesiánicos fueron escritos, valga la redundancia, que se escribieron hasta 1000 o más años antes de Jesús, que ya hablaban de lo que iba a pasar. Es uno de los argumentos que se usa en la defensa de la palabra de Dios para su veracidad. 1000 años antes de que Jesús fuese crucificado ya estaba escrito en los salmos por medio del rey David parte de lo que iba a pasar Jesús. Y en ese salmo, o sea, 1000 años antes del acontecimiento, encontramos una proclama que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 1000 años antes se proclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después en el versículo 14 comienza a explicarse lo que está pasando o lo que va a pasar 1000 años después. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como de cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es impresionante, ¿verdad? Como la Biblia nos anticipa tanto tiempo antes con el lujo de detalles de lo que pasó exactamente el día que murió Jesús. Pero lo importante aquí es que el Señor externa: ¿por qué me has desamparado? Y la palabra desamparado tiene una connotación muy fuerte. Ya 1000 años después, en Mateo 28, 27, 46, ya vemos en vivo lo que está sucediendo. Ya está Jesús crucificado en ese momento y dice que se le había pegado la lengua al paladar como estaba profetizado, y dice la palabra de Dios: a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen que tan mal estaba. Ok, vamos a ver si con este. Hola. O el otro. Ok. Dice que su lengua estaba pegada al paladar, entonces prácticamente no se le entendía lo que hablaba. Y cuando el Señor dice esta frase, los que le estaban oyendo creían que estaban llamando al profeta Elías, porque prácticamente no se le entendía lo que estaba diciendo. Estaba ya en sus últimos momentos. Pero cuando el Señor suelta la palabra: ¿por qué me has desamparado? Es una palabra muy fuerte. El desamparo que siente Jesús no es simplemente ¿por qué me dejó solo? Tiene una connotación muy terrible. Desamparar tiene que ver, en la connotación que lo dice la palabra de Dios, tiene que ver con un descuido de parte de Dios hacia él. O sea, él está diciendo: Señor, ¿por qué me has descuidado? ¿Y sabe qué quiere decir descuidar? Dejar de cuidar a alguien. O sea, el Señor le está diciendo a Dios: papá, ¿por
qué me dejaste de cuidar? Como usted y yo muchas veces le decimos, Señor, pero ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué tuve que ser yo el que pasó el accidente? ¿Por qué tuve que ser yo el que le robaron el dinero? ¿Por qué tuve que ser yo el que le pasó X circunstancia? Es que me descuidaste, le está diciendo Jesús. Señor, me dejaste de cuidar. La otra acepción de esta palabra que tiene que ver con desampararse es la renuncia, y es no querer ayudar. Renunciar, en el término que le está diciendo, es no querer ayudar. Entonces el Señor Jesús no solo le dice, ¿por qué me dejaste de cuidar?, sino, ¿por qué no me quieres ayudar? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno a veces siente que Dios no le quiere ayudar. Es que yo no sé, y comienzan a sacar lo mejor de uno. Yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo dejé los vicios, yo dejé tal, y no me quiere ayudar. Ahora es que me voy a hacer bien malo, dice. Ahora es que me voy a hacer bien malo porque Dios no me quiere, Él no me quiere ayudar. Otra acepción de esta palabra es el desinterés. Y el desinterés es que no le importa lo que me está pasando. Y es cuando ya nos decepcionamos tanto. No, yo estoy convencido que a Dios no le importa mi vida. Debe estar demasiado ocupado con lo que está pasando al resto de mí, como que no le importa. Yo ya ni le quiero pedir más porque sé que a Dios no le importa lo que me está pasando. Y la última acepción es el alejamiento. Y el alejamiento es dejar a alguien solo cuando más lo necesita. Es que es terrible que lo dejen solo a uno, pero es más terrible que lo dejen solo cuando más necesita uno de alguien. No sé si le ha pasado que usted, bueno, los que estamos al frente de la iglesia o en una organización, que de un momento a otro, en el momento de mayor urgencia, usted buscó a la persona y no está. Y dice, pero este bandido se fue exactamente en el momento que lo ocupaba. Entonces uno siente como una traición. ¿Por qué es tan fuerte lo que el Señor está diciendo? Jesús está pasando un terrible momento y Él está diciendo todas estas cosas a Dios. O sea, Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús llegó a ser 100% humano y 100% Dios. Y en su 100% humano, Jesús siente exactamente lo mismo que siente cualquier ser humano. Y Él se sintió descuidado, abandonado, alejado, hasta traicionado, porque me dejaron solo en el peor momento de mi vida. Y Él le está haciendo un reclamo ¿a quién? A Dios. Jesús hace un reclamo y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que en la inmensa sabiduría de Dios, Dios permite que esto suceda, pues para que nos quede un ejemplo. Si el mismo Hijo de Dios se sintió en algún momento desamparado, es porque usted y yo en cualquier momento también nos podríamos sentir desamparados. Yo no sé usted, ni le voy a pedir que levante la mano, pero yo sí me he sentido desamparado por Dios. Han habido momentos de mi vida donde uno hasta se comienza a pensar y dice, ¿qué estoy haciendo yo tan mal? Es que no hay por dónde. Y saca uno cuentas y dice, no, yo no soy tan malo como X persona, yo no soy como tal. Y comienza uno a buscar puntos de comparación. Pero ¿por qué es que Dios me desamparó? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que estoy haciendo cosas malas que ya Dios no quiere nada conmigo? Principalmente cuando estamos pasando crisis, comenzamos a sentir eso. Pero yo quiero que sepa que el Señor no se siente desamparado en la cruz. Él se comenzó a sentir desamparado días antes. Porque hubieron varios factores en la vida de Jesús que lo llevan a pegar este grito. Hay un momento donde uno explota, ¿verdad? Hay un momento donde uno explota, pero normalmente cuando uno explota es porque ha venido una secuencia de cosas. Hace unos días una amiga de Helen puso en Facebook, nos dio mucha risa porque puso, acabo de chocar mi carro, gracias a Dios por todo, porque estoy bien y porque no pasó a más.
Hasta ahí estaba bien bonito, ¿verdad? Como a la media hora vuelve a publicar y dice, nada que viene la policía, qué desgracia. Y como a los 15 minutos más dice, esa vieja loca que me chocó, estoy por darle un manazo. Y al final, no les puedo decir lo que escribió al final, pero creo que se lo censuraron en Facebook. Comenzó a maldecir. Entonces, cuando esta muchacha llega al punto final de sacar toda su decepción, no fue que le pasó algo, es que hay una secuencia de cosas que le fueron cambiando su opinión. Y Jesús tuvo una secuencia de cosas antes de pegar este grito. Y lo primero que él se enfrenta es a la traición de su amigo. Dice la palabra de Dios en Mateo 26:50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿A quién le dijo Jesús amigo? A Judas. Qué amistad de la de Jesús, ¿verdad? ¿Saben que Judas es la única persona en la Biblia al que Jesús le llamó amigo? ¿Y saben por qué? Porque eran amigos. También hay salmos mesiánicos que nos hablan de la amistad que tuvo Judas con Jesús. Judas yo creo que ni siquiera tenía cara de malo, como lo ponen en los dibujos, ¿verdad? Es que ponen a Judas con una cara de maleante, ¿verdad? Judas era el tesorero, era el que manejaba las finanzas del ministerio. Normalmente cuando uno tiene un ministerio al frente, si algo se cuida a uno es quien lleva el dinero, porque ahí se puede desaparecer todo y ahí están las mayores de las tentaciones, porque ahí es donde normalmente nacen todos los problemas de cualquier organización con los manejos de dinero. Nosotros acá dijimos, bueno, el pastor no toca dinero, que lo maneje la tesorería, y pusimos a alguien de confianza, que sabemos que es una persona responsable, seria, que nos puede traicionar, pero que hay pocas posibilidades de eso, espero, ¿verdad? Entonces Jesús le asigna a su amigo, y hay predicadores que inclusive llegan a determinar que Judas era el mejor amigo de Jesús. Por un salmo, ahorita no recuerdo cuál, pero el que esté interesado se lo busco, donde se le llama que su mejor amigo le vendió. O sea, Judas era, como decimos nosotros, un chavalazo. Era un hombre de confianza. Y estaba empezando la crisis de Jesús, cuando yo creo que Jesús sabía que uno le iba a vender, pero no sabía cuál. Jesús como hombre dice, uno de ustedes me va a vender. Pero yo creo que entre los números que hizo Jesús, el que menos imaginó era Judas. Seguro decía, yo casi estoy seguro que es Pedro. Si usted tuviera que hacer una lista de sus amigos que lo van a traicionar, ¿verdad que usted podría decir, yo creo que fulano rapidito me traiciona? A lo mejor eso decía, está entre Pedro y Tomás. Es que uno es bien tremendo, bien rápido de actuar, bien ligero, y el otro no me cree. Entre ellos va a estar la traición. Pero lo traiciona el que menos espera. Y Jesús, en el momento que le es revelado, en el momento que ellos están celebrando la Pascua, Jesús vuelve a ver y con gran dolor. Y le exclama, Judas, ¿cómo fue que le abriste el corazón a Satanás? ¿Por qué permitiste? O sea, es que yo me hubiera pensado de otros, pero de usted, mi amigo, el de toda mi confianza. Si hay algo que duele en este mundo es la traición. A uno le pueden hacer muchas cosas malas, pero cuando alguien traiciona la confianza, es una herida que cuesta sanar. Uno dice, es que no me lo puedo imaginar. Es que no pasa por mi mente, es que no me cabe. Jesús experimenta la traición, y yo creo que ahí es donde comienza él a pasar la peor de sus crisis. En Lucas 22:33 viene otro momento terrible que está viviendo Jesús, y dice, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro era el hombre
que más le creía al Señor. Era un hombre rápido de pensar, de comprometerse. Era el hombre que en algún momento vio a Jesús caminando sobre las aguas y dice: Señor, yo puedo ir. Era el animado, el que le creía a Dios. Y Pedro está diciéndole una frase que algunos nos han dicho: estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como hasta la propia muerte. Esas palabras que cuando te las dicen te llenan de tanta emoción, porque a mí me las han dicho. Fernando, estoy con usted en las buenas y en las malas. Y dice: esos son los que ocupo. Y comienzan los balazos y se desaparece. Pero el que dijo que estaba conmigo, nunca se me olvida un compañero, un amigo, bueno, un amigo como Judas, ¿verdad? Que estábamos en otro ministerio y había un tiempo duro. Y me dice: Fernando, si alguien levanta la mano contra ti, me pegarán a mí primero. Y dije: Señor, gracias por este guardaespaldas. Y no hizo falta que alguien levantara la mano. El mismo bendito fue el que se vino contra mí. No esperó que alguien viniera a atacarme. ¿Cuántas veces nos prometen cosas y que duele tanto porque uno las cree? Y uno dice: qué lindo las palabras de aliento, qué bonito las palabras de aliento. Yo te voy a apoyar. Nosotros somos muy dados a decir, y yo creo que es irresponsable, que cuando vemos a una persona pasando un mal momento le decimos: cualquier cosa que ocupe, cuente conmigo. ¿Cuántos han dicho eso? No, me levanten la mano. Pero la verdad que sí lo decimos fácil. Y al tiempito comienzan a buscar a las personas y les sale: el celular está desconectado. Ese es su mensaje. Y comienza la persona a decirles: vea, es que en este momento me pasó tal cosa, pero apenas salga yo te llamo. No me llame, yo te llamo. Nosotros sentimos muchas veces palabras ligeras, y yo me imagino que Jesús comienza a sentir como un ser humano algo terrible. Mi amigazo Judas me va a vender, el que menos creí. Y ahora este, que ha sido el fuerte a la par mía, me viene con estas habladas: Señor, a usted nadie me lo toca, porque el que me lo toque se las verá conmigo, porque estoy dispuesto a ir contigo a donde sea, hasta la propia muerte. Y el Señor, lleno de sabiduría de lo alto, le dice: vea, Pedro, mejor cállate, mejor mira lo que está diciendo, porque hoy mismo, antes de que el gallo cante, usted ya me habrá negado 3 veces. Yo me imagino la risota que se echó Pedro. Ay, Señor, no me conoces. No, usted no sabe que soy un hombre de palabra. Usted no sabe que la familia mía, yo soy de los que me enfrento. No me crea, ahí nos vemos, vas a ver. Como le decía una amiguita de Helen, de Mayra en la escuela, le decían: ¿y cómo va? ¿Va mal en la escuela? Y dice: no, las notas hablan al final. Las notas, y hablaron las notas, se quedó en todo. Y yo creo que Pedro le dice: ay, Señor, usted no me conoce. Yo soy de los machos mexicanos. Los que no se aflojan, los que no se arrugan. Vea, Tomás se va, Judas se fue, pero yo no, Señor. Ustedes lo crucifican, ahí me va a tener clavado la par suya. Y el Señor lo sabía. Y el Señor, en el momento que es arrestado después de la traición de Judas, y en el momento que es llevado, el Señor comienza a ver a Pedro escondiéndose como un cobarde, diciendo que no lo conoce, que nunca lo ha visto en su vida, diciendo que él ni sabe quién es. Es más, dice la Biblia que comenzó Pedro en algún momento a decir palabras groseras contra Jesús. No, yo no conozco a poder desmarcar X. A mí ni me lo mencionen, porque no sé quién es. Ahí es donde el ser humano, donde ese Jesús se comienza a sentir como que lo están dejando solo. Y la palabra de Dios nos da una promesa lindísima, que dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Y yo me imagino que en el sentimiento de Jesús dice: pues es natural, los hombres me van a abandonar,
pero yo sé que mi Redentor vive. Algunos hemos dicho eso, y al tiempito estamos dudando del Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me va a sacar, pero al tiempito nos estamos diciendo: Señor, ¿qué pasa? Le doy 8 días, si en 8 días no me arregla esto, me voy de la iglesia, me hago yairista y me voy para Arabia. Mateo 26 comienza a narrarnos de ese último episodio en la vida de Jesús, y en el versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a sus 2 hijos y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Oigan lo que comienza a sentir Jesús: entristecerse y angustiarse. Una cosa es estar triste, pero otra cosa es estar angustiado. Cuando uno está angustiado ya prácticamente no puede ni hablar del susto. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús llama a sus 3 hombres de mayor confianza. Siempre en el ministerio de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan fueron los hombres más cercanos de Jesús, con los cuales él se sentía más apoyado. Recuerde que nosotros vemos a los discípulos y tal vez los vemos con mucha honra, ya convertidos en apóstoles por todo lo que hicieron, pero los discípulos eran un equipo bastante difícil. O sea, eran gente común y corriente. Fueron personas que Dios llamó porque había un propósito en sus vidas. Pero la iglesia que tuvo Jesús con esos 12 fue una iglesia difícil. Se peleaban entre ellos, se acusaban, se sacaban la lengua, se decían de todo. Una vez se pelearon a ver cuál iba a estar sentado a la derecha de Jesús en el cielo, y se estaban peleando, hicieron tráfico de influencia, le fueron a decir a la mamá que le dijera a Jesús que le diera un campito. Se peleaban entre ellos. Por eso Jesús comprende a los pastores. Amén. A otros pastores, no de esta iglesia, ¿verdad? Jesús comprende a los pastores de otras iglesias, ¿verdad? Porque la gente es difícil. Manejar con grupos que cada quien tiene su manera de pensar, su manera de actuar. Y es difícil. Entonces Jesús había lidiado durante 3 años. Y recuerde que cuando Jesús muere, se desintegra el grupo. Y Pedro, de los más fuertes, dice: pues muchachos, volvamos a la pesca, y se acabó el vacilón. Ya no hay nada más que hacer. Jesús los había discipulado por 3 años y como que no habían entendido qué era. Entonces, cuando comienzan a sentirse asediados y de todo, comienza la desintegración. Y Jesús llama a sus 3 de mayor confianza, a Juan, Jacobo y a Pedro. ¿Por qué creen que Jesús llama a 3 hombres para ir a orar la noche que va a ser entregado? ¿Creen que necesitaba una cadena de oración para que no lo arrestaran? ¿Creen que necesitaba para que se pararan a decir: bueno, vamos a reprender al enemigo y al Señor nadie me lo toca? Jesús llama a sus 3 grandes amigos porque se estaba comenzando a sentir desesperado. Dice que estaba entrando en una angustia, en un terror hasta la muerte. Porque Jesús sabía lo que decía la Biblia hace 1000 años. Y sabía lo que le tocaba pasar en ese par de días era lo más terrible que un ser humano podía vivir en ese tiempo.
¿Quién sabe cuántas veces no había leído Jesús los salmos mesiánicos y dice, no puede ser que esto me vaya a pasar a mí? Porque estaba anticipado todo el dolor, todo lo que iba a suceder. Pero cuando usted sabe que le va a pasar un momento terrible, usted necesita sentirse apoyado, sentirse agrupado. No sé, cuando estamos pasando momentos difíciles, buscamos a nuestros amigos. Y no pueden hacer nada, pero es que es bonito sentirse acompañado. Y Jesús no necesita una barra de apoyo que le esté diciendo, Jesús, sí se puede. Sí, no. Él quiere sentir a sus amigos cerca. Él quiere estar no en esa soledad, sino con sus compañeros de 3 años, con su mano, verlos orando, verlos sintiéndose, bueno, yo sé que estos muchachos están, y se los lleva. Y dice que los deja a los 3 en un lado y les dice, vean muchachos, estoy angustiado hasta la muerte. Ustedes no se imaginan lo que viene ni cómo me siento. Les voy a pedir algo, por favor, oren. Nada más oren. Estén conmigo. Pídale a Dios que me dé fuerzas. No dejen de orar un solo minuto. Y se va Jesús y se arrodilla y comienza a orar por 1 hora. La Biblia nada más nos enfatiza y nos dice la palabra clave que oró Jesús. El Señor le estaba orando 1 hora y no rezando, orando. O sea, no repitiendo, orando. Señor, yo sé que está escrito que me van a agarrar como un criminal. Yo sé que tu palabra dice que las barbas me las van a arrancar, que me van a escupir, que me van a descoyuntar todos los huesos. Yo no sé si usted se ha descoyuntado un hueso, pero se le descoyunta un hueso del dedo pequeño y uno está en un puro alarido. No puede ni caminar ni comer por un hueso. Y a Jesús llegan a descoyuntarle, a desmontarle los hombros, los brazos, todo. O sea, era un dolor terrible. A escupirlo, a patearlo, a desnudarlo públicamente, para la vergüenza más pública. O sea, el Señor está hablándole al Padre, Señor, yo sé que, pero tengo miedo. No sé, no me imagino qué va a pasar. Me duele tanto lo de Pedro, me duele tanto lo de Judas, pero eso no es nada con respecto a lo que viene. Y está el Señor, hable y hable con el Padre. Y casi que al final le dice, Señor, no podemos arreglar esto de otra forma. ¿No será posible que pase esta copa sobre mí? O sea, ¿no será posible que crucifiquemos a Pedro? A veces le planteamos a Dios cada cosa. Señor, no podemos arreglar esto. Y el Señor dice que lloraba y sudaba gotas como de sangre. Posiblemente había llegado a un nivel tan fuerte de estrés, de depresión tan grande, que no es nada raro que se le rompieran sus vasos sanguíneos. Estaba desesperado. Y se levanta después de 1 hora de clamar a Dios, donde termina diciendo, Señor, ya escucho todo lo que le dije, pero hágase tu voluntad y no la mía. Voy a ver qué están haciendo los muchachos. Deben estar clamando a Dios. Y están los 3 bien. Qué dolor cuando te dejan solo. Qué dolor cuando te dicen mis compas. Yo me imagino que el Señor les hace un ruidito y se despiertan todos. ¡Ay, aleluya, Señor, protege a nuestro! No pudieron aguantar 1 hora conmigo. Ustedes no saben lo que está por pasar. ¿Cómo es posible? Vean, les estoy pidiendo a ustedes, son mis amigos. Era 1 hora. Es un tiempo donde quiero sentirlos. Señor, perdón, un descuido. Ahora sí es cierto, ahora sí. Ya, nos lavamos la cara. Va, tranquilo, orar. Aquí nos vamos a hacer una cadenita de oración. Y se va el Señor nuevamente y comienza a suplicarle al Padre lo mismo por otra hora entera. Señor, por
fortaléceme. Señor, no sé cómo voy a pasar ese momento. No sé si voy a aguantar. Yo sé que tengo el poder de arreglar esto de una forma diferente, pero yo vine a un sacrificio para salvar la humanidad. Pero lo que viene es terrible. Ya no puedo ni mantenerme de pie. Y mis 3 amigos se durmieron. No les importa lo que estoy yo viviendo. Y pasa 1 hora más suplicándole a Dios. Y se devuelve. Y privado los 3 otra vez. Roncando. Y vuelve el dolor al Señor. Dice, no, aquí no hay por dónde, ¿verdad? Le ha dicho usted muchas veces a una persona lo mismo, que ya ni le voy a decir nada. Usted sabe, bien dormiditos. Y les vuelve a hablar, ay Señor, perdón, acabamos de cabecear. Estuvimos orando 45 minutos así. Y se vuelve a ir el Señor. Por 3.ª vez. Otra hora más a suplicarle. La agonía de Jesús en ese monte no se puede circunscribir a una pequeña frase que el Señor simplemente subió y le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, hazlo, si no haces tu voluntad. No, estamos hablando ya de 3 horas de súplicas, de clamor a Dios, donde ¿sabe qué le dijo Dios? Nada. No le respondió. No le respondió Judas. No le respondió Pedro. No le respondieron sus 3 mejores amigos. Pero durante toda esa súplica, Dios no le dice nada. Es que te deje todo el mundo tirado está dentro de las posibilidades reales del ser humano. Pero cuando usted siente que Dios no le contesta, que Dios no se preocupa por lo que está pasando, que Dios no le manda a decir nada. A veces le decimos, Señor, dígame algo que sea malo, pero dígamelo. Mándame a alguien con una palabra. Y comenzamos a tratar de que Dios se nos manifieste. Y ese silencio de Dios, como que a Dios no le importara en absoluto lo que nos está pasando. Dice Lucas 23:34 que lo último que el Señor vuelve a hablar con Jesús es cuando ya está crucificado. Y el Señor nada más expresa una palabra de amor. Y vuelve a ver al Padre y le dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Nothing. Nada. Gloria a Jesús dice, por aquí lo conmuevo diciéndole esto. Aquí sí me va a responder, ay, qué hijo, yo sabía que me ibas. No le dice nada al Señor. Qué terrible, es que son oraciones de las más difíciles cuando estamos metidos en una crisis y estamos buscando de Dios y sentimos que Dios no nos responde. Y no nos responde porque Él no nos quiere responder. Ahí es donde el Señor sí grita al final, después de esa tragedia, y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue una palabra romántica, fue un reclamo. Señor, ¿por qué me dejó solo en este momento? Me fallaron todos y siento que me fallaste porque quedé solo. Es posible que todos hayamos pasado algunos momentos terribles, y quiero decirle, no tratando de traer cosas malas, que todos vamos a pasar tiempos difíciles. La palabra de Dios nos advierte y dice que en este mundo tendremos aflicción. Y también nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. O sea, si algo tenemos garantizados en la vida, son los malos momentos. Todos vamos a pasar momentos terribles y momentos solos. Hace unos años yo pasé por una crisis ministerial terrible, pero totalmente terrible. Estábamos en Carolina del Norte y habíamos levantado un ministerio.
Y el ministerio comenzó fracaso tras fracaso tras fracaso. Ahí fue donde mi amigo el argentino se fue corriendo, el que me dijo, me pegarán a mí primero. Se me fue mi Judas. Nos comenzamos a quedar sin dinero. Nos comenzamos a quedar quebrados moralmente, decepcionados. Le contaba a los amigos, en 3 años habíamos invertido nuestro patrimonio y habíamos gastado prácticamente para levantar un ministerio $50,000. Y entramos donde se estaba cayendo todo, o se había caído todo. Destrozados como familia. Recuerdo que, así como está el rótulo allá afuera, ya cuando decidimos que no podíamos seguir, yo me fui con un carro, era una VEN, y encima de la VEN puse una escalera y comencé a desatornillar el rótulo del ministerio que teníamos, llorando. Y creo que nunca me había sentido más solo, porque en ese momento me di cuenta que no tenía un solo amigo. Solo. Casi me voy con todo el rótulo al suelo porque era grande. Ni siquiera una mano de alguien que me lo sostuviera. Y yo lleno de culpa y de dolor y de todo lo que pasa a uno en esos momentos, llorando. Decíamos, Señor, gastamos todo. El ahorro de toda nuestra vida lo gastamos en este ministerio. Y nos quedamos sin nada. No hay un solo amigo. No hay con quien compartir un café. La familia entró en una crisis y estábamos prácticamente, Mayra y yo, que no nos queríamos ni ver. Porque era tanto el dolor, la desilusión, los fracasos, que usted no quiere ver a nadie. Era un pleito. Se desintegró la familia. Charlie en esos tiempos ya vivía por acá y nosotros quedamos solos. Él vivía en otro pueblo y yo experimentaba una soledad terrible. Yo tenía un pastor que era como mi confidente, y yo le iba narrando en mis cartas, y yo por lo menos en la oficina me sentaba a escribirle correos. Pastor, me está pasando esto y esto. Y ese hombre siempre me enviaba alguna palabra de apoyo. Fernando, estamos orando por ti, sea fuerte, Dios tiene control, Dios no te va a dejar solo. Pero una vez que le mandé un correo y no me la contestó, y se lo reenvié como 15 veces más, ¿verdad? Seguro falló él. Y ni una sola vez. Y ya al final casi que ya le cambié las notas, ¿verdad? Bueno, por si acaso quiere ver mi correo, ¿verdad? Se lo vuelvo a reenviar. Bueno, por si acaso tiene un tiempito para mí, ¿verdad? Ya yo punzando, o me contesta por las buenas o por las malas, ¿verdad? Casi le pongo, desgraciado, si no me contesta. Y no me contestaba. Y la crisis duró mucho tiempo. Y como a los 3 meses encuentro un correo de 3 meses de parte de él. Bueno, porque le escribí a la hija de él. La hija, sí, ¿verdad? Le escribí a la hija, que era una doctora. Y le digo, mira, quién sabe qué pasa con la computadora de tu papá, pero por si acaso te voy a enviar un correo para que te lo mandes a él o se lo vea. Y digo, ya sí, si así no contesta, es que ese es el mismo demonio, ¿verdad? Este pastor. Y como a los 3 meses me escribió, y donde yo vi que decía el nombre de él, yo me dije, ya está, ¿verdad? Pero donde abría el correo vi 2 líneas nada más. Y a veces no necesitas leer todo, con solo que usted ve 2 líneas, ya usted dice, ya, esto no suena bien. Mi hija, que me habías enviado 15 correos, es que estoy muy ocupado, disculpa. Mi pastor, el que lloraba conmigo, el que me abrazaba, el que me decía, Fernando. Por eso, si usted tiene la esperanza de apoyo en este servidor, mejor olvídense. Fije sus ojos en Cristo, en Dios, el autor y consumador de la fe, porque yo en cualquier momento lo dejo solo. No porque lo quiera, porque muchas veces Dios cierra los corazones. Muchas veces Dios quiere que pase solo ciertas circunstancias.
Dice la palabra de Dios que cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Y a veces puede que Dios endurezca el corazón de cierta gente para que pases tus crisis. Yo duré como 1 año y medio tratando de perdonar a ese pastor, ¿verdad? Y no le volví a escribir. Algún día me escribe. Ya casi lo perdoné. Ya me está cayendo bien de nuevo, porque entendí que era, pero en el momento no podía entenderlo. Simplemente porque mi alma se sentía sola. Completamente solo. Entonces sin familia, porque nadie podía entender lo que pasaba. Sin amigos. Sin dinero. Sin esperanzas. Sin pastor. Oraba, ayunaba y era como hablarle a una pared. Nadie me contestaba. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús está crucificado, después de este terrible tiempo, suelta una frase que es la que nos hace entender todo el proceso. Y dice, consumado es. Y esa frase es más grande de lo que parece. Consumado es completado o todo ha terminado. O sea, ya aquí no hay nada más que hacer, excepto morirme. Fue lo que dijo Jesús. Busqué todo el tipo de arreglo, busqué a toda la gente, busqué a todos mis amigos, busqué al mismo Dios, y aquí no hay nada que hacer. Aquí es muriéndose. Dice que con esa frase Jesús muere, y a partir de que el Señor muere se manifiesta el poder de Dios. Dice que en el momento que Jesús muere, a veces lo tenemos nada más como en las películas, no, en el momento que Jesús muere pasaron cosas tremendas sobre la tierra que nunca han pasado. Terremotos, se oscureció completamente a las 3 de la tarde, se oscureció completamente. Dice que pasaron cosas extraordinarias. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, lo que decía a toda la fe judía, se acabó la fe judía. O sea, se nos despedazó lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice que habían terremotos y salían cadáveres, gentes muertas caminando por las ciudades. O sea, comenzó a pasar todo lo sobrenatural a partir de que Jesús dijo, consumado es. Y yo entendí eso en mi vida. Cuando estamos pasando esos momentos que le clamamos y le suplicamos a Dios, que hasta nos enojamos con Dios, que tratamos de tener lástima, que Dios tenga lástima. Ay, Señor, pero por misericordia, apiádate de mí, mírame cómo estoy, doy vergüenza. Cuando le decimos a Dios todo tipo de cosas y Dios guarda silencio, Dios únicamente está esperando que usted diga, consumado es. Hay algo que tiene que morir en ti ese día. Y cuando nosotros le decimos, Señor, no lucho más, hoy muero. ¿A qué? A lo que tiene que morir. En el caso de Jesús tenía que entregar su propia vida. Pero en el caso de nosotros, a lo mejor el consumado es, se refiere a un vicio, a un pecado, a una mala actitud, a las amistades, a las prioridades de nuestra vida. Y Dios permitiendo que pasen cosas y cosas y cosas para que entiendas que algo tiene que terminarte en ti, que Él está a punto de hacer algo glorioso en tu vida, que se va a manifestar de una forma espectacular. Pero antes de que eso pase, tienes que morir a algo. Muchos cristianos no mueren nunca. Y cuando hablo de morir, es dejar que algo fenezca, que se desaparezca, que se desintegre completamente. Porque mientras eso esté vivo, no hay la gloria de Dios. En mi testimonio yo recuerdo que no fue tan fácil entender esto.
Y todavía yo decía, yo tengo que ver cómo hago para levantar un ministerio. Y les voy a decir algo que es un secreto. No, mejor no se lo digo. Dentro de mí algo que yo no sabía que existía, pero Mayra sí, ¿verdad? Decía, no, yo tengo que levantar un ministerio porque es la única forma de recuperar esos $50,000 que invertí. Qué vergüenza me da. Pero así pensamos muchas veces. Es que lo perdí todo. Y si levanto una iglesia y la iglesia se pone grande, de ahí comienzo a recuperar algún día. Y yo descubro eso dentro de mí. Y otras cosas que no les voy a contar, porque si esa me da vergüenza, hay otras que me dan más vergüenza todavía. Y yo descubro cosas que el Señor me dice, a eso precisamente es que tienes que morir. Hasta que digas consumado es, hasta que termines con esa manera de pensar, no verás la gloria de Dios. Podrás invertir lo que quieras, podrás levantar el ministerio que quieras, podrás hacer lo que sea, pero nunca verás la gloria de Dios hasta que mueras a eso. Y hubo un momento ya aquí en Oklahoma, mucho tiempo después de hacer intentos, donde un día le dije, Señor, yo hoy muero a mis aspiraciones personales. Yo hoy muero al reconocimiento que he andado buscando de la gente. Yo hoy muero a mis deseos de ser un pastor reconocido. Yo hoy muero a mis deseos de obtener dinero de una congregación. Yo hoy muero a mis deseos de fama. Y me quebranté tanto ante Dios. Y después de que dije eso, me di cuenta que había tantas cosas malas en mí que tenían que morir para ver la gloria de Dios. En la misericordia y la gloria de Dios, Dios nos muestra algo diferente. Llegamos a Oklahoma quebrados por todo lado, totalmente molidos, y el Señor en su misericordia nos comienza a levantar de cero. Lo que nunca habíamos tenido, por lo menos en los últimos 10 años, lo tuvimos en Oklahoma, que fue una deuda. Y yo me profanaba, no tengo una sola deuda porque Dios es poderoso y rico y todo. Y ahora no podía decir eso porque ya teníamos una deuda de $10,000. No solo habíamos perdido, sino... Y Dios nos comienza a levantar. Y comienza a levantar un negocio. Yo decía, qué bien, Señor, gloria a Dios. Qué bien que va el negocio, pero me debe $50,000 de la iglesia, ¿verdad? Eso no tiene que ver con el negocio. O sea, lo del ministerio va por aparte, eso es una deuda. Iglesia, para la gloria y honra de Dios, levantamos este ministerio en el momento que yo pude decir, Señor, consumado es. Se murió Fernando. Te entrego todo. Y salimos y dijimos, se acabó el ministerio. Vamos a servirle a Dios. Vamos a mantenernos como familia. Vamos simplemente a adorar el nombre de Dios y a buscar en su palabra. Señor, te perdono los 50,000, me los paga en el cielo. Me olvidé de ese dinero. Me olvidé de todo. Porque pude decir, consumado es. Se acabó. Y cuando usted dice, se acabó, es donde Dios dice, ya aquí empieza. Necesitaba escucharte decir eso para empezar. El Padre le dice a Jesús, necesitaba que dijeras consumado es para ponerte en la gloria que tenía preparada. Pero es que si no morías, no había gloria. Es que si no mueres a lo que Dios quiere que muera en ti, nunca vas a ver la gloria de Dios. Para gloria de Dios, Dios en su mano de misericordia nos entregó más de esos $50,000. Para la gloria de Dios, hoy podemos estar ministrando en este lugar sin recibir salario, porque Dios nos ha sostenido económicamente. Y no tiene nada de malo que un pastor reciba salario, pero Dios tuvo que cambiar ese chip en mí del negocio ministerial que muchos tratan de hacer y enseñarme, quiero que prediques algo diferente. No quiero que levantes un ministerio
como que fuera una empresa, para dejarle una herencia a tus hijos, para que sigan manejando una gran empresa. No. Quiero que mueras a esas intenciones. Quiero que mueras a... Denle un aplauso al Señor. Al Señor. Y a ti. Y hablé de mí, ¿verdad? Ahora voy con usted. ¿Qué te estará diciendo Dios? Estoy esperando tu consumado es. ¿Por qué es que no despega? ¿Por qué es que no pasan las cosas que tanto le clamas a Dios? ¿Por qué algunos se cansaron de orar y sienten que ya Dios no los quiere, ni les escucha, ni les habla? ¿Por qué no ven las promesas de Dios? Iglesia, yo tenía tantas promesas de Dios, pero tantas, que solo de eso hablaba. Y no me daba cuenta que para que esas promesas se activaran tenía que morir. Tenía que llegar a mi consumado es. Decirle, Señor, se acabó. Ya que hay personas atadas a un vicio y que no le han dicho consumado es, sino le han dicho, Señor, yo sigo coexistiendo con mi vicio. Y el Señor te ama, te quiere y te tendrá por siempre, pero nunca verás la gloria de Dios en tu vida hasta que mueras a eso. Hay que morir a cosas que Dios no quiere que sean en nuestra vida para ver su gloria. Yo le doy tantas gracias a Dios. Iglesia, y se lo digo con toda mi honestidad, y los que me están viendo en cualquier lugar del mundo por medio del internet. Yo no sé cuántas cosas más tendré que morir, porque cuando uno comienza a escudriñar en su corazón se encuentra sorpresas, porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Nos justificamos. Pero sí sé que cada cosa que me encuentre que Dios no le agrada, es hora de llevar la cruz y matarla ahí. Ahí llevo mis debilidades, ahí llevo mis frustraciones, ahí llevo todas mis ilusiones. Si algo anhelo yo hoy en este mundo, es hacer la voluntad de Dios, con o sin pago, con o sin reconocimiento, con o sin honra. Pero anhelo cada noche acostarme y decirle, Señor, gracias porque me dejaste servir. Gracias porque me diste el privilegio de hacer algo para tu obra, porque no he hecho méritos para hacerlo. Gracias por las vidas que estás tocando a través de este ministerio, porque yo no merezco hacer nada, porque aún tengo tanto de que morir. Iglesia, consumado es. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. Me gustaría, de ser posible, si el grupo pudiera pasar al frente. Yo quiero que usted no se distraiga por nada, porque el Espíritu Santo está aquí. Y le pido por favor que donde quiera que estés, cierre tus ojos. Si estás viendo esto por vía de internet, en cualquier lugar, y Dios te está hablando, cierra tus ojos ahí donde quiera que estés. Porque hoy es un día especial. Hoy es un día donde Dios te está explicando muchas cosas. Hoy es un día donde Dios está diciendo, quiero que entiendas porque es que guardo silencio. Quiero que entiendas por qué guardo silencio. Porque consumado tiene que ser. Y tal vez ahí, mientras usted tiene sus ojos cerrados, haga una simple oración
y dile: Señor, escudriñame. Señor, penetra a lo más profundo de mi corazón, a lo más profundo de mi corazón, y hazme ver cosas que están escondidas ahí. Señor, penetra en las profundidades de mi alma para ver qué está escondido ahí. Porque yo quiero hoy morir, matar, llevar a la cruz todas mis expectativas personales. Hoy quiero decir: consumado es. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Cuando pienso en cómo has sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Gloria a tu nombre, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y no me quiero conformar. Gloria a tu nombre, Jesús. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Vamos, iglesia. Enséñame a amarte y a vivir. Cada uno con su Dios. Con tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo adoro. Gloria a tu nombre, Que mi Señor. vida sea para ti. Consumado es. Como un perfume a tus pies. Hoy quiero morir a todo lo que no te agrada, Señor. Cuando pienso en tu cruz, Jesús. y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Tú estás aquí, Señor. Y no me quiero conformar. Te adoramos, Señor. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. El Señor está acá. He probado y quiero más. Te adoramos, Señor. Yo quiero enamorarme más de Vamos, ti. iglesia. Enséñame a amarte y a vivir. Adoremos el nombre de Dios en Conforme a este tu caso. justicia y tu verdad. Hoy es Con mi vida consumado. quiero adorar. Todo lo que tiene que Todo morir, lo que muere en el tengo nombre y de lo Jesús. que soy. Muere en el Todo lo nombre que de he Jesús. sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero que usted levante su mano ahí donde usted esté, en señal de victoria y de decisión, y que usted se atreva a decir esta palabra. Y Dios sabe lo que está tratando contigo. Y consumado es. Dígalo: consumado es.